Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. ¿Por qué no son válidas las afirmaciones sobre la deriva genética? De vez en cuando, se lanzan varios términos para abogar en nombre de la teoría evolutiva. Por lo general, estos términos se usan repetidamente en revistas científicas o sitios web bien conocidos sin tener en cuenta su racionalidad o validez científica. El objetivo es moldear la opinión pública para sostener la teoría evolutiva. La deriva genética es uno de esos mecanismos evolutivos imaginarios utilizados para este propósito. Los términos mutación y selección natural se utilizan con frecuencia de forma retorcida mientras se discuten las afirmaciones sobre la deriva genética. Contrariamente a los hechos científicos, estos términos se introducen como si hubiera procesos en la naturaleza que funcionan a favor de la evolución y conducen a una adquisición coincidente de nuevos datos genéticos. Sin embargo, estos procesos, que conducen a la pérdida de datos en lugar de la adquisición, en realidad constituyen evidencia de la invalidez de la teoría evolutiva en lugar de su validez. ¿Qué significa la supuesta deriva genética? La palabra deriva, en inglés significa ser arrastrado por corrientes de aire o agua, y proceder o moverse sin prisa o sin rumbo. Por lo tanto, la intención con el uso de la palabra deriva, que tienen connotaciones de coincidencia los cambios, la base fundamental de la ideología evolutiva, se pueden ver claramente aquí. Lo que los evolucionistas intentan implicar con la frase deriva genética es el siguiente: la suposición de los darwinistas que alega que existe una gran aleatoriedad en la naturaleza y el universo, constituye la base de las afirmaciones sobre la deriva genética. A continuación, miembros que sobrevivirán o morirán en una población, o genes que serán sostenidos o eliminados en una población, se supone que se determina al azar. Por lo tanto, los evolucionistas llamaron a este mecanismo, que creen que se crea como resultado del muestreo aleatorio, la deriva genética. La alegación de deriva genética se basa en discursos como, dentro de un bioma, puede haber cambios en las frecuencias de múltiples características diferentes de un gen debido a eventos artificiales o naturales, y similares. Se afirma que estos supuestos cambios coincidentes pueden causar que una característica particular domine en una población entera o, como alternativa, desaparezca por completo de esa población. Ahora, expliquemos este problema con algunos ejemplos de fuentes evolutivas. Métodos presentados como presunta evidencia de deriva genética, imagen 002. En la figura anterior, hay 3 miembros verdes y 6 marrones en la primera forma de la población que se muestra en el lado izquierdo. Después de un evento que condujo a la muerte de algunos miembros de esta comunidad, el número de miembros verdes ha disminuido a 1, 7. La frecuencia de una característica dentro de esta población ha cambiado como resultado de la disminución de miembros sin selección natural. Esto se llama deriva genética en la literatura evolutiva. La diferencia entre la deriva genética y la selección natural es que, si bien la selección natural se dirige a los miembros individuales de una población uno por uno debido a una característica común compartida, los miembros individuales no son el objetivo de la supuesta deriva genética. Se supone que una población incurriría en pérdidas transversales en la deriva genética. Los darwinistas mencionan algunos efectos y los presentan como evidencia de este proceso a su manera, pero estas son meras definiciones. Ahora, analicemos este problema a través de algunos ejemplos. Expresiones como la hipótesis del cuello de botella y el efecto fundador no proporcionan evidencia de la evolución. Imagen 004. Efecto cuello de botella. De izquierda a derecha, generación anterior. Cuello de botella, disminución significativa de la población, población sobreviviente, siguiente generación. Uno de los mecanismos de la deriva genética, como alegan los darwinistas, es el efecto de cuello de botella. La primera botella en la figura anterior, generación anterior, representa la primera forma de la población. Aquí, se supone que una nueva población nace de los miembros de una población que sobrevivió a un desastre natural o enfermedad que mató a la mayoría de la población. Dentro de esta población, las frecuencias de algunas características también pueden cambiar. Por ejemplo, digamos que 10 personas sobrevivieron a un terremoto que ocurrió en una isla donde residían 100 personas. Cuando la población se reconstituya por los 10 restantes, solo se verán las características de los sobrevivientes en la nueva comunidad. Si las 90 personas que murieron poseyeran características diferentes, no se vería en la nueva comunidad. En realidad, incluso si ese fuera el caso, imagen 006, el efecto fundador, de izquierda a derecha, población original, inmigración/aislamiento, nueva población. Otro mecanismo que se presenta como evidencia de deriva genética se llama el efecto fundador. De acuerdo con el efecto fundador, los cambios en la frecuencia de una población que vive en una determinada región pueden observarse debido a la inmigración de una determinada parte de la población o el aislamiento de una gran proporción de la comunidad, y los resultados de dicho fenómeno se presenta como evidencia de la evolución. La afirmación que sugiere que puede haber cambios dentro de una población a través de suposiciones como el efecto cuello de botella y el efecto fundador, que se explican brevemente en este documento, es cierta hasta cierto punto. A través de tales eventos, algunos miembros de una población pueden llegar a ser prominentes o perecer. De hecho, la historia está llena de desastres naturales y la mayoría de las criaturas vivientes en la Tierra han perecido durante estos desastres. Por supuesto, una característica de una especie puede haberse vuelto prominente durante estos eventos,
Pero el impacto de tales desastres a menudo es la extinción de una especie. Por lo tanto, lo que está mal con esta acusación es, el reclamo de deriva genética no conduce a la adquisición de nuevos datos genéticos. El mecanismo de deriva genética no conduce a cambios en una criatura o la formación de una nueva especie como se alega. Cuando las explicaciones anteriores se leen detenidamente, se puede ver que los efectos del cuello de botella y del fundador habrían llevado a una disminución en la variación de las especies, en lugar de un aumento. En el caso llamado deriva genética, lo que sucede es, nada más que un cambio en la tasa de representación del contenido genético en una población que ya existe al principio. Además, una vez que la característica mencionada en la población ha perecido, en contra de las alegaciones de evolucionistas, la variación genética al principio disminuye. Como se ve, dado que la adquisición de datos genéticos no ocurre, la deriva genética no se puede introducir como un proceso evolutivo. El hecho de que las regulaciones epigenéticas se introduzcan como características genéticas es un error científico. En general, los darwinistas cometen un error crucial en los ejemplos que dan para probar sus teorías. En sus alegaciones con respecto a la selección natural o la deriva genética, dan ejemplos basados en el fenotipo, no en la genética. Por ejemplo, en la primera figura anterior, el ejemplo del color de los insectos es una diferencia en los fenotipos, y no hay diferencia entre los insectos en términos de su genotipo o genes de color en particular. Los genes que codifican los pigmentos de color se determinan a través de regulaciones epigenéticas, que están relacionadas con la apertura o cercanía de ciertos genes o el tiempo durante el cual el gen ha permanecido activo. Lo mismo ocurre con los colores de las flores también. De hecho, la regulación del color, tal como podemos ver con las alas de las mariposas, no es simplemente un fenómeno basado en pigmentos en algunos seres vivos, sino que ocurre completamente como un fenómeno físico relacionado con las diferencias en la refracción de la luz. Esta es una evidencia explícita que nos muestra que la determinación del color no se basa en la genética. Por lo tanto, en los ejemplos anteriores, no se puede decir que una característica genética domine a otra a través de la deriva genética. Los hermanos nacidos de la misma madre y padre no se ven exactamente iguales debido a la mezcla de genes con diferentes diseños epigenéticos. Durante la formación de espermatozoides y óvulos, los pares de cromosomas intercambian genes de manera recíproca a través de un mecanismo llamado cruce. Las diferentes combinaciones de este intercambio de genes hacen que los hermanos sean bastante diferentes entre sí. El hecho de que incluso aquellos hermanos que se consideran genéticamente más cercanos entre sí tengan fenotipos diferentes muestra que el efecto epigenético es de vital importancia, y constituye otra evidencia que demuestra que las diferencias fenotípicas no pueden introducirse como ejemplos de deriva genética. Las diferencias dentro de una especie son muy pequeñas, si las hay. La característica principal que distingue a una especie de otra es que las diferencias genéticas entre esas especies son muy pequeñas. Esta diferencia es menor que 0.1% en humanos, lo que significa que incluso si comparara dos humanos de diferentes ancestros que viven muy separados, la diferencia equivaldría a esta proporción como máximo. Además, el 85% de esta pequeña diferencia existe entre los miembros de una comunidad que son de la misma familia. Muchas de las diferencias están en áreas que no están involucradas en la codificación de genes, lo que significa que la secuencia genética de las proteínas que funcionan dentro de una célula es la misma en todos los humanos. La única excepción a esto son las enfermedades genéticas asociadas a mutaciones. Está claro que estas enfermedades son perjudiciales para los seres vivos, no beneficiosas. En poblaciones cerradas y pequeñas, se puede observar un aumento de enfermedades genéticas. Esto depende del aumento de la posibilidad de la misma enfermedad genética transmitida tanto por la madre como por el padre, y dado que las enfermedades genéticas son dañinas, no pueden ser evidencia de evolución. No sería posible hablar sobre la deriva genética dentro de una especie compuesta por miembros con la misma estructura genética. Esto se debe a que incluso si la mayoría de los miembros de esa población murieron por diferentes razones, los miembros restantes tendrán la antigua estructura genética si siguen reproduciéndose. Otra obsesión no científica de los darwinistas, la deriva genética. La mentalidad darwinista que intenta explicar la historia de la vida a través de cambios casuales enfrenta muchos desafíos. Según el punto de vista evolucionista, la aparición de nuevos datos genéticos y la formación de nuevas especies a largo plazo debería explicarse sin la existencia de una conciencia sobrenatural, que es impensable. Por lo tanto, muchas historias irracionales y ridículas basadas en relaciones de causa y efecto que fuerzan incluso los límites de la imaginación se están escribiendo y contando. Hay un punto fundamental que se pasa por alto en estas historias: ser científico. La base fundamental de la ciencia es que procede de evidencia concreta que se adquiere a través de observaciones y experimentos. Los evolucionistas, que se presentan como los llamados científicos imparciales que están libres de creencias, usan estas historias potenciales sin depender de datos científicos cuando se enfrentan a un obstáculo. Intentan interpretar cada tema a favor de la evolución, lo que los aleja de la ciencia, sin mencionar que son imparciales. Este es el origen del problema. La afirmación de que Genetic Drift es uno de los procesos de adquisición de nuevos datos genéticos es completamente infundada. Esta alegación, que hemos explicado con muchos ejemplos anteriores, es incorrecta desde el principio, ya que no es posible hablar sobre la existencia de una deriva genética. El proceso que se llama deriva genética hace que las variaciones en las especies se reduzcan o desaparezcan por completo, no varíen, y esto contradice lo que argumenta la teoría evolutiva.
Sin embargo, los evolucionistas, que no pueden presentar ni siquiera una hipótesis concreta sobre la apariencia de la vida y las especies, se aferran a sus historias imaginarias de evolución, como la deriva genética, de todo corazón e intentan presentarlas como hechos científicos. Pero cuando estas nociones se examinan a fondo, se puede ver fácilmente que son infundadas y poco científicas. Todas las especies vivas aparecen en la historia de manera perfecta e instantánea. Continúan su existencia desde el momento en que aparecen sin cambiar genéticamente. Este es un hecho respaldado por toda la evidencia científica. Esto prueba que nunca ha tenido lugar un proceso evolutivo, y que todas las criaturas vivientes fueron creadas por Dios.